Antioquia la más educada. Ustedes están aquí enfrente de un grupo de personas que representan una buena parte de la institucionalidad de lo que es el Estado colombiano en el territorio nuestro, en nuestro departamento de Antioquia. Yo quiero empezar contándoles a ustedes un poco desde mi historia personal y lo que yo siento cuando veo este grupo, cuando devuelvo la película por muchos años hacia atrás, cuando estaba en el colegio, en los 2 últimos años del bachillerato. En esa época eran 5º y 6º de bachillerato, no eran 10º y 11. Y les voy a contar lo que yo pensaba en ese momento. En ese entonces, para nada, pero por ninguna razón consideraba yo ni tenía ningún tipo de afecto por lo que era el mundo de la política y de lo público en nuestro país. De hecho, más o menos por la época en que ustedes están, hubo un cambio en lo que era la mayoría de edad. Antes era a los 21 años y pasó a ser a los 18. Eso significaba que las personas que íbamos a cumplir 18 íbamos a poder votar por primera vez con 18 años. A ustedes ya les ha tocado la posibilidad de votar a los 18 años. Y yo recuerdo que decía por allá, en ese momento entonces iban a buscar jóvenes y nos preguntaban qué pensábamos de la posibilidad de votar a los 18 años. Y yo dije lo siguiente: yo no creo en el voto a los 18 años ni a ninguna edad. Yo no creo en la política ni en los políticos. Eso fue hace un tiempo. Y eso es lo que yo pensaba en ese momento. A la edad que ustedes están hoy, creía y no tenía sentido de apego por la política, por lo público, tenía un rechazo acerca de lo que ocurría en el contexto de la política y de lo público. Y después de muchos años, me tomó una buena cantidad de años, decidí votar por primera vez. Y después de decir votar por primera vez y de ir pues creciendo dentro de nuestro país con todo lo que ocurre con nosotros, hace 14 años y medio, cerca de 15 años, con un grupo de personas amigas acá en Medellín, tomamos una decisión. Nosotros éramos personas que tratábamos de aportar a esta sociedad nuestra, nos preocupaba dónde vivíamos nosotros, nos preocupábamos por entender lo que ocurría en nuestra sociedad, queríamos una sociedad diferente, pero después de muchos años de recorrido en la vida, nos dábamos cuenta que éramos espectadores impotentes ante lo que ocurría enfrente de nosotros. Veíamos que no teníamos, más allá de una opinión y de un esfuerzo que hacíamos como individuos o en un nivel muy básico, no teníamos capacidad de influir en lo que ocurría en nuestra sociedad. Entonces hace 15 años nos juntamos un grupo de personas amigas acá de Medellín y nos hicimos la siguiente reflexión muy sencilla, pero muy profunda y muy importante. Y la reflexión fue: gústenos a nosotros o no nos guste, son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. A mí me costó mucho trabajo aceptar eso de manera plena, porque como les decía, cuando estaba de la edad de ustedes decía, nunca, no creo en el voto a los 18 ni a ninguna edad, eso es lo que pensaba en ese momento, y había una distancia muy grande contra lo que era la expresión política, pero después de todo ese tiempo tuvimos que aceptar, entender que son los políticos, gústenos a nosotros o no nos guste, quienes toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Y al encontrarnos con esa realidad, este grupo de personas, entonces nos miramos y dijimos, pues no nos vamos a quedar toda la vida diciendo hay que hacer esto y esperar que los políticos lo hagan, sino que nos atrevimos y dimos el paso siguiente. Y el paso siguiente fue: vamos a participar en política, vamos a organizar un movimiento cívico independiente aquí en Medellín, vamos a construir una propuesta de transformación de nuestra sociedad, vamos a participar en las elecciones, nos vamos a ganar las elecciones, vamos a llegar al poder, eso fue a Medellín, y vamos a transformar esta sociedad. Así empezamos hace 15 años. El niño, el jovencito que no creía en nada, después de un viaje largo en la vida, con un grupo de personas dice: es en la política donde tenemos que estar, es en la política donde tenemos que participar, es en la política donde tenemos que transformar, es en la política donde vamos a hacer nuestros sueños, es en el poder que vamos a buscar y vamos a demostrar que se puede hacer de otra manera. Y fíjense ustedes, después de todo eso que pasó, aquí estamos hoy, estoy yo como gobernador de Antioquia representando a un grupo de personas
que empezamos caminando por la ciudad de Medellín, calle por calle, persona por persona, bus por bus, esquina por esquina, lugar por lugar, repartiendo nuestros volantes y hablando de que se podía construir una sociedad diferente, de una manera diferente para acercarnos a lo público. ¿Por qué cuento todo esto? Porque quiero compartir mi historia con la historia de ustedes. Ustedes enfrente tienen una cantidad de retos muy grandes y por supuesto tienen la emoción de tener una posibilidad de construirse un camino en la vida, de avanzar con el estudio, de ser libres, de transformar, de soñar, de creer, de crecer. Y eso es muy emocionante. Y la invitación hoy es, ustedes hoy ya tienen un sentido de lo político. Ustedes son contralores y contraloras escogidos en sus colegios. Ustedes ya ganaron una elección. Ustedes ya asumieron una responsabilidad con un grupo de personas en su colegio de darle un sentido y de representar a una comunidad. Ustedes en este momento ya están en el mundo de la política, están en el mundo de lo público y están en el terreno más importante que tenemos nosotros como sociedad para transformarnos. Entonces ustedes empiezan a hacer un grupo muy particular. Estoy seguro que de acá saldrán muchas personas que serán alcaldes o alcaldesas en sus municipios y tendrán una figuración muy grande dentro del mundo de la política en nuestro departamento, en nuestro país, en diferentes instancias. Pero la invitación es que ese recorrido de lo público que ustedes están haciendo, ese recorrido que están empezando a hacer en una sociedad como la nuestra, que ustedes ven todos los conflictos que tenemos y todo lo que se debate hoy, que sea un camino que nunca se olvide de 2 o 3 palabras que les quiero recomendar para ese viaje que ustedes están haciendo ahora. Primero, principios. Los principios son los que nos definen a nosotros como personas. Tengan muy claros sus principios. Y segundo, nunca negocien los principios. Quienes no tienen principios, quienes tienen principios débiles o quienes cambian de principios, quienes son laxos, tienen precio. Y después, la corrupción, a quien tiene precio, se lo encuentra. Pero a quien tiene principios, nunca en la vida le van a poder poner precio. Y en nuestra sociedad hay muchas personas en muchos lugares que tienen precio. Se venden por algún tipo de prebenda económica, material. Tergiversan su actividad, su responsabilidad en función de unos intereses de otra naturaleza. Cuando uno arranca el camino con principios y los tiene claros y vive de acuerdo a esos principios, tenga la certeza de que el camino nunca va a ser difícil. Puede ser complicado por instancias, pero eso les va a garantizar que ustedes pueden caminar con la mente, con la frente en alto, siempre basado en lo que significa la dignidad de ustedes, y la dignidad de ustedes se construye en sus principios. Siempre que tiene principios, júntenlo con los sueños. Hay que soñar, hay que atreverse a pensar. Ustedes son personas jóvenes, atrévanse a imaginarse el mundo, a cambiarlo, a discutirlo. Se pueden equivocar, todo esto hace parte de todo ese camino. Pero con principios y con sueños, el camino que ustedes pueden recorrer es extraordinario. Y por supuesto, como se lo señalaban anteriormente, con educación. Con la educación en su moral, con la disposición a enfrentar el mundo, a soñar el mundo, a transformar el mundo, a querer el mundo, a transformarlo, a convertirlo en otro mundo. Arranquen ese camino, pero siempre, como les repito y les reitero, y acuérdense de mí por eso en la vida, y es, vayan siempre con sus principios, porque las tentaciones siempre van a ser muy grandes, y las tentaciones se resuelven. Estos son mis principios que no tienen precio, no son negociables. Ese pues es el camino que ustedes recorren, y en ese camino no se olviden de otras 2 palabras, transparencia. Si uno tiene principios, si uno tiene claridad sobre lo que significa como persona, si uno tiene dignidad, dignidad significa respetarse, quererse, ser autónomo, valer por sus ideas, por su condición humana. La transparencia va a ser una herramienta fundamental para responder por todos y cada uno de sus actos. Y ustedes, como contralores, que tienen la obligación de mirar, que miren con una mirada transparente, que no sea una mirada tergiversada por otros intereses, sino con el rigor de la mirada, con el rigor de la transparencia, con el rigor de su inteligencia, con el rigor de sus principios. Y de esa manera caminen por el mundo, siempre respondiendo por sus actos, siempre basados en esos principios, como he dicho y diré tantas veces, para que ustedes puedan avanzar. Y de esa forma, con principios, con sueños, con transparencia, con dignidad, ustedes van a lograr lo más poderoso que se necesita en nuestra sociedad, que es la confianza. Que donde ustedes estén como personas, inspiren confianza.
que quienes les entregan a ustedes una responsabilidad al ser escogidos como expresión pública dentro de sus colegios, puedan decir, yo confío en él, yo confío en ella. Y eso es lo más difícil que hay en la vida, que se pueda confiar y que seamos nosotros la expresión de la decencia, de la honorabilidad, de la capacidad de transformarnos. Así pues, que este programa, señora Contralora, yo la felicito, a mí me parece muy emocionante. Devuelvo mis años atrás y tal vez si hubiera tenido esta oportunidad no me hubiera demorado tantos años para votar, no me hubiera demorado tantos años para entender tantas cosas. Pero después de que entendimos las cosas, después de que nos dimos cuenta de lo que significaba estar en nuestra sociedad, pues nos atrevimos a participar y por eso estamos hoy acá. Nosotros como gobierno departamental, como el gobierno de Antioquia la más educada, como Medellín la más educada. La invitación pues, jóvenes, muchachos, muchachas, a soñar con principios, a caminar con transparencia, con decencia y con dignidad. Ustedes son una expresión de lo público, son una expresión de la confianza de sus colegios y que el camino que hoy recorren, que el camino que hoy están empezando a transitar, les conduzca a la libertad, a la felicidad y siempre a la dignidad. Muchas gracias y muy buen viaje. Antioquia la más educada.